Bueno, en la tarde de hoy el Consejo realizó una distinción muy importante para un santafesino que se destaca en todo el mundo. Estamos hablando de Osvaldo Ferrero, vicepresidente de Cruz Roja y la Luna Roja a nivel internacional. Osvaldo, gracias por venir. Bueno, gracias por invitarme. Te hago hacer una pequeña corrección, que además es totalmente tolerable, porque en el idioma nuestro a veces las cosas no se entienden bien. Es la Cruz Roja y la Medialuna Roja. Es la Cruz Roja Internacional y la Medialuna Roja, que es prácticamente la otra mitad del planeta. Los dos símbolos tienen el mismo valor. Uno tiene la característica o la impronta de haber sido el creado primero, que es la Cruz Roja, y la Medialuna Roja fue aceptada, creada y se la utiliza porque representa de alguna manera a los países mahometanos que allá por fines del siglo anterior no querían aceptar a la cruz como un símbolo porque lo consideraban religioso, aún cuando no lo fuera. Osvaldo, ¿qué representa para ustedes ser destacado como santafesino por el Consejo Municipal? Hoy cuando terminé mi agradecimiento, le dije: nadie es profeta en su tierra, pero quiero agradecerles de que a partir de ahora soy profeta en mi tierra. Y esto tiene un sentido irónico, pero en realidad es verdad eso. No es que me pase a mí, ni que yo lo plantee como un reproche. Uno se acostumbra a que fulano de tal, al tipo que conoce y lo ve todos los días, haga algo. Por lo tanto, el valor que tiene es relativo. Se lo ve desde la perspectiva más lejana, las cosas que hace uno, o que haces vos, o que hace cualquiera. Uno dice: qué cosa, como qué difícil debe ser periodista estar ahí entrevistando. Y a lo mejor para vos eso es una pavada, y en realidad para mucha gente es una cosa inalcanzable. Bueno, con esto pasa más o menos lo mismo, y para mí tiene un enorme valor porque este reconocimiento, que no voy a entrar a juzgar si me lo merezco o no me lo merezco. Yo sé que trabajé durante 40 años por esta ciudad con un santafesinismo casi fanático, que se origina en mi familia. Nosotros somos santafesinos desde muchas generaciones atrás, mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, mis hijos, y seguramente mis nietos, todos seguiremos siendo santafesinos. ¿Y todos seguirán el camino de esta ayuda solidaria, ayuda social, que implica ser...? Algo hay en la genética, porque yo escuché hablar de la Cruz Roja desde siendo muy chico, y la Cruz Roja formaba parte de las conversaciones y de las cuestiones que alrededor mío se hablaban, porque mamá era de la Cruz Roja y porque tenía algunos tíos que fueron de la Cruz Roja. Entonces era una cuestión casi que pertenecía a la familia. Y yo estuve cerca de eso siendo joven, niño y demás, pero nunca con toda la potencia de la permanencia. Y un día, ¿te cuento la historia? Sí, por favor. Un día se cayó una ficha, que fue el 2 de abril del 82, la guerra con los ingleses. Porque eso, a todos, ustedes son muy jóvenes, pero a los que todos en esa época teníamos esa edad, más o menos alrededor de los 30 años, nos pegó muy fuerte en ese sentimiento de patriotismo, que uno puede analizarlo de distintos lugares, pero que existe, y que realmente en ese momento fue muy fuerte para todos. Y fui a anotarme como voluntario. Yo ya había hecho mi servicio militar unos cuantos años antes, pero fui a anotarme como voluntario, como tantos otros. Éramos unas largas colas de jóvenes y otros no tan jóvenes y demás,
donde era el Regimiento 12, hacíamos la cola y nos anotaban, nos pedían los datos y qué sé yo. Yo sabía allá adentro que era muy difícil que nosotros tuviéramos participación en eso, pero era una forma de sentirse, pero la idea de colaborar y de formar parte ya estaba. Y yo tuve la oportunidad de tener cerca a la Cruz Roja y había una reunión de comisión directiva, claro, mamá era miembro de la comisión directiva y que todos me conocían, y entonces fui a ofrecerme ahí y pregunté por bueno, y cuántas carpas hay y cuántas camillas y qué sé yo, y había un grupo de señoras, todas muy queridas, que habían dedicado su vida a eso, pero que un problema como este las rebasaba completamente. ¿Qué camilla y qué carpa? No tenía la menor idea. Claro, lo que a mí se me ocurría, Walter, era ¿qué Cruz Roja era la de tu madre o la de tus principios? ¿Y cuál es la Cruz Roja de hoy? Digamos, hoy tiene una imagen, una Cruz Roja con un campo, digamos, de trabajo más amplio, pero en aquella época, ¿cuál era el campo de trabajo? Digamos, ¿cómo fue creciendo inclusive la institución? Era un lugar donde se reunían muchos hombres, la mayoría de los presidentes de la Cruz Roja de Santa Fe y de la Argentina y del mundo han sido hombres, sobre todo hasta estos últimos tiempos. Pero había muchas señoras trabajando en esto y muchas jóvenes. Y era con un sentido un poco, en un país como el nuestro, tenía casi una cercanía con el concepto de lo religioso, de lo que estaba relacionado con la donación, con la dádiva, con esa cuestión, que se hacía, uno hoy lo mira un poco casi despectivamente, mucha gente ve eso, pero en realidad tenía un valor enorme. Yo siempre digo que nosotros tenemos una filial muy linda, un edificio muy lindo, que hoy no podríamos hacerlo, por más que tenemos un enorme potencial y una experiencia tremenda y hemos hecho infinidad de cosas, no podríamos hacerlo, o nos costaría muchísimo. Esa gente lo hizo. Claro. Hoy, ¿cuál es el desafío de Cruz Roja y de la Media Luna Roja a nivel internacional? El principal desafío que tiene. Bueno, tendría que hacer una lista de 100 más o menos. Sí, por eso. No hay uno. Sí. Yo te puedo decir cuáles son mis preocupaciones, porque no puedo tomarme la representación. Conozco la mayoría de los problemas. Una cuestión que uno no puede sacarse de la cabeza es que hoy hay más de 50 guerras ocultas en el mundo, de las que nadie habla, que ya se olvidaron. ¿Oculta porque no se hablan? No, ¿Oculta porque no trascienden en los medios, digamos? Claro, ya no están, ya pasaron. Y en África se siguen matando a machetazos tribalmente. Sí. Y son guerras tremendamente crueles y sangrientas. El tema hoy, un tema durísimo, y sobre todo es duro porque aun cuando nos ocupamos desde la Federación Internacional en tratarlo y buscar caminos de ayuda hacia una cosa como la que voy a plantear, y no los encontramos, es el tema de los migrantes. El tema de los migrantes y el tema de los refugiados, que se entremezclan. Los migrantes, muchos de los migrantes son los que por pobreza, los subsaharianos del norte de África, que quieren ir a Europa para poder seguir viviendo porque no tienen forma de subsistir, y están los otros, los que están viniendo por el otro lado, por Siria, por Turquía y demás, que vienen de la guerra. Sí. Expulsados por la guerra. Expulsados por la guerra, que realmente a gente como nosotros nos duele, parece más porque uno es más capaz de compararse. Imagínense que ustedes dos mañana tengan que dejar su casa, tengan que dejar el canal. Pensar en pensar en millones de personas, digamos, que sea la ciudad de Santa Fe, irse y dejar todo. Y gente que está preparada y demás, y que sin embargo ese es el camino que tienen. Y el camino que tienen es el único camino que tienen por ahora,
es Europa. Y Europa tiene una lucha interna que va en un sentido y en el otro y se contradice y demás, que los quiere recibir y que no los quiere recibir. Claro. Y los estados un día dicen una cosa en un acto de generosidad y los pueblos se rebelan contra sus estados, y cuando pasa lo contrario, los pueblos se enojan porque los estados no los reciben. Y es un problema que lo peor que tiene es que es un quiebre para mí en la historia de la humanidad, para mí y para otra gente, que no se le ve solución y que se va a expandir, y hasta nosotros vamos a recibir consecuencias de eso. De hecho, estamos en muchas conversaciones con Siria y demás, porque la Argentina es un lugar que podría recibir refugiados. Y estamos preparados como país, me refiero con la infraestructura, más allá de... No lo está ni siquiera Europa. Claro. Una de las cuestiones con las que se enfrentan los países europeos, inclusive los que más generosamente se ofrecen, es porque uno no puede recibir a esa gente, ponerla en un campo de refugiados y dejarlos ahí, como el campo de refugiados de Turquía, el más grande del mundo, que tiene 1,5 millones de personas. 5 ciudades de Santa Fe en un campo de refugiados, bajo las lonas, sobreviviendo como pueden, con alguna ayuda de las organizaciones humanitarias, sin destino. Eso no puede repetirse en Europa, porque ni siquiera civilización europea lo soporta. Bueno, a nosotros nos resultaría muy difícil. Waldo, en la actualidad estás viajando, vas y venís, ahora bueno, obviamente aquí con este reconocimiento, pero ¿cuál es tu destino? ¿Qué sé yo? Destino, digamos, hasta la tarea. Yo viajo. Yo fui hasta hace menos de un año presidente de la Cruz Roja Argentina. Dejé de serlo después de 4 mandatos, no me volví a postular porque yo ya estaba en este cargo internacional, y este cargo internacional me demanda esfuerzo, pero de otras características. Me obligan más a pensar, a ocuparme de estas cuestiones, de discutir con gente que habla, con las que tenemos diferencias idiomáticas, culturales. Es un cargo más político. Sí, es más político, porque en realidad en esos niveles tiene mucho que ver la política, aun cuando la Cruz Roja sea una institución donde la cuestión política no tiene ningún peso a la hora de la toma de decisiones. No, o sea, estamos hablando de política en el tema de negociación, negociar, por supuesto, de ponerse incluso, uno imagina a la Cruz Roja, claro, de la verdadera política. Uno imagina a la Cruz Roja, porque sabemos de cuando ha asistido a los terremotos en Chile, de una organización que se dedica muchas veces a la logística, llegan los recursos, cómo los distribuimos, cómo... Sí, eso es la parte operativa, somos buenos para eso. La Cruz Roja debe ser la mejor organización del mundo en la respuesta para desastres. Por ahí algunos se quiere acercar, pero no están cerca. Competimos con las Naciones Unidas en eso, y no pueden con nosotros. Eso tiene que ver con la cantidad de voluntariado, con la capacitación interna que reciben. Con una mística y una historia que no se puede desconocer. Y porque los de la Cruz Roja que salen al terreno salen con el corazón en la mano, y los que van de las Naciones Unidas son muy buenos técnicos, son muy capaces, son muy bien entrenados, pero no tienen lo otro, y lo otro tiene valor a la hora de enfrentarse con el dolor, ¿Qué tiene que tener, Osvaldo, un voluntario de Cruz Roja? ¿Quién puede llegar a ser un voluntario de Cruz Roja? A ver, hay distintos grados de voluntariado, ¿no? Hay desde nuestros voluntarios más nuevos, los jóvenes que se acercan porque necesitan encontrar alguna vocación o alguna atracción que los atraiga y que les permita encontrar razones especiales o distintas para vivir, y que pueden hacer infinidad de cosas. De hecho, nosotros tenemos
decenas de esos voluntarios en nuestra filial y en todas las filiales del mundo. La Cruz Roja tiene 160.000 oficinas en el mundo. Las oficinas equivalen a lo que son nuestras filiales. De ahí, de lo que hacen en la tarea cotidiana, de hacer capacitación, de entrar en contacto con las personas más vulnerables, de llevar adelante programas de tipo social, de salud, de capacitación, de primeros auxilios. Voy a hacer un paréntesis. Santa Fe es una de las 100 ciudades resilientes del mundo reconocidas por las Naciones Unidas o impulsadas por las Naciones Unidas. Eso significa que es una ciudad que está en condiciones y debe mejorarlo para mantenerse allí, de ser capaz de resistir a desastres, eso fundamentalmente por su historia. En ese plan, que es universal, la Cruz Roja de Santa Fe, mi Cruz Roja, está llevando adelante un proyecto para transformar a Santa Fe en la capital nacional de los primeros auxilios, que suena bárbaro, para mí suena bárbaro, y si realmente lo conseguimos, y estamos en camino de conseguirlo, sobre todo si tenemos apoyo oficial, que lo estamos teniendo, periodístico, que también lo estamos teniendo, vamos a llegar a hacer eso. Me olvidé por qué llegamos ahí. Llegamos por la calidad. Claro, y después, bueno, están... nosotros tenemos cuerpos especiales de gente muy adiestrada, especialistas en logística, en comunicaciones, en rescate, en transporte, en infinidad de cosas que después van a las situaciones de desastre con una especialidad ya marcada y con mucha eficiencia. Una de las cosas que ha pasado en los últimos años en la Cruz Roja Argentina es que hemos sido capaces de poder transfundir a América las capacidades de nuestra gente. Nosotros tenemos mucha gente entrenando a gente de otros países. La Cruz Roja Argentina, en estos últimos años, de una Cruz Roja gris y casi desconocida, se transformó en una de las 5 o 6 sociedades nacionales líderes de América. Y también en el mundo tenemos nuestro peso. Osvaldo, realmente nos quedaríamos charlando un montón con vos, porque hay para hablar y demasiado. Te agradecemos que te hayas acercado a charlar con nosotros sobre esta realidad que enfrenta la Cruz Roja a diario en distintas partes del mundo, y de este mimo que hoy hizo el Consejo y obviamente todo Santa Fe. Es un reconocimiento que hace Santa Fe a la labor de la Cruz Roja más allá de Osvaldo Ferrero. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme, darme esta oportunidad, y muchas gracias, voy a aprovechar para hacerlo, al Consejo Municipal por darme este reconocimiento que me conmovió hasta lo más profundo, sobre todo por la gente que está cerca mío, los que han trabajado tantos años al lado mío, mi familia, mi mujer, sin la cual yo no hubiera podido ser lo que soy ni lo que he hecho. Y bueno, y gracias a ustedes. Muchísimas gracias. De nuevo. Bueno, nueva pausa en CD Noticias, segunda edición, ya regresamos.